van a ser varios días donde vamos a estar tristones, huérfanos. Me parece que más allá de la Iglesia Católica, vos nombrabas el tema ambiental recién. Después de Laudato Si, el Papa escribe Laudato Deum también en el 2023, Sí. donde vuelve a tener la misma perspectiva diciendo del abandono del mundo natural, de no llegar a una ecología humana integral, de todos esos temas que en general en la provincia y particularmente en la zona que es la radio, que es Esquel, siempre ha sido tan fuerte. Y en eso movimientos ambientales y esa cosa, estos días se sienten más huérfanos porque era una voz profética, sostenida. Y así como en eso, en infinidad de temas donde el Papa ha sido un corajudo y que se ha puesto al frente, vamos a empezar a sentir su ausencia. También es cierto que quien venga, seguramente en nombre del Espíritu, nos llevará por nuevos caminos, pero todavía podemos lamernos la herida y extrañar. Sí, tal cual, tal cual. Y en tu caso, de manera especial, porque hay que decirlo, ¿no? Desde la creación de la diócesis de Rawson, a vos te trasladas hacia allí, hacia la capital de la provincia del Chubut, y te elige obispo de esta diócesis nueva. Y también con esa impronta, ¿no? Entiendo que el mensaje que te da, quizás entre todas las cuestiones y las ocupaciones y el perfil que tenías que darles, tenía que ver también o tenías que atender a cuestiones relacionadas al ambiente. Claro, sí, en las conversaciones que hemos tenido, él insistía mucho en esto de el encuentro de cultura como un espacio para la fraternidad, especialmente vinculado a los pueblos originarios, los mapuche tehuelche, pero en su conexión con lo galés, y después él conocía mucho por mí estas nuevas inmigraciones de bolivianos, paraguayos. Entonces ese era un subrayado fuerte vinculado a la Sí. fraternidad. Ujú. Y al lado de eso, en estos años me ha acompañado en las cartas y en las preocupaciones ambientales por la minería, y también le interesaba que fuéramos como iglesia una voz profética en cuanto al cuidado del ambiente, del agua, un subrayado especial sobre el agua. Él ha tenido, el Laudato Si menciona una carta de los patagónicos, también ha tenido mucha cercanía con Monseñor Bresanelli, que fue tan importante para nosotros los patagónicos en relación a su postura sobre la megaminería a cielo abierto, con el uso de uranio y esas cosas. Bueno, ahora charlo un toquecito, no te quiero sacar demasiado tiempo, como decíamos, porque sé que tenés jornadas muy ocupadas, pero ahora charlo un poquito con vos sobre tu preocupación puntual y la que has tenido y has manifestado ya hace varios años respecto a temas ambientales en la provincia del Chubut y con nuestros vecinos, en Río Negro, sobre todo. Te pido que me cuentes, a ver, cómo fue ese momento en el que a vos te eligen para venir a la provincia del Chubut, y ese contacto, ese vínculo que tenías con Francisco. Sí, nace 2 semanas antes que lo elijan papa. Yo hice una oración para el cónclave donde usaba expresiones que las había aprendido de leerlo a él, la de pastor con olor a oveja, por ejemplo, ¿no? Sí. Y bueno, como usé 2 expresiones, una sobre las periferias y el pastor con olor a oveja, se la mandé antes del cónclave a él, a un mail que tenía, que me había llegado no sé por dónde. Sí. Y bueno, ahí nomás que se la mandé, me contestó diciendo que le gustaba mucho la oración, que se la llevaba para rezarla y que nos conocíamos a la vuelta. Como él no volvió, Sí. después escribiéndonos, sencillamente, así por ese mismo mail que todavía no había cerrado, me dijo que me invitaba a Santa Marta con mi papá y mi mamá. Mi papá cumplió 80 años justo ese año. Mirá. Así que fuimos a misa y yo le dejé una larga carta con mis preocupaciones sobre la iglesia. Y cuando volví a Cosquín, tenía una respuesta de puño y letra de él a esa carta. Ah, Y de mirá. ahí durante un año nos carteamos una vez al mes los dos, por correo normal, por correo postal. Sí, sí. Carta manuscrita, mirá vos. Que Sí, sí. imagino atesorás, tenés guardadas esas cartas para siempre. Sí, sí, todavía no me animo a asomarme porque me pondría más triste, pero las tengo, sí. No te animaste a releerlas en estas horas.
No, 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 no. No, No claro. ya un ratito más que conversemos y ya me derrumbo acá en la radio. Ah, bueno, sí, sí, qué fuerte todas las emociones, porque lo que decías vos, ¿no? El poder llevar a tus viejos también, que ellos lo hayan visto, lo hayan conocido. ¿Cómo fue para ellos la devolución después con tus papás? ¿Qué te dijeron después de conocerlo a él? Y mis papás también han estado pendientes de mi vínculo y, y papá que yo iba todos los años a estar con él, Sí, 20 días, un mes por año iba con el Papa. claro. Y mi papá siempre me ha dicho, tu otro padre, Mirá, te vas a ver a tu otro padre. Y ajá, eso ha sido para mí, ¿no? Ha sido un papá, un consejero, un claro. amigo, Por, alguien por- que sí. en estos años de pontificado me ha acompañado con una calidez y una cercanía muy linda, muy linda. Claro, porque la relación no era profesional, porque en definitiva sí también lo es, porque ustedes es un trabajo también, pero iba muchísimo más allá de eso, era una relación, un vínculo personal, afectivo que tenías con Francisco. Muy estrecho y muy discreto también. Yo Sí, hoy lo hablo porque ya no está, pero en realidad en general no lo he expresado tanto porque a mí me hacía bien que tuviera esa discreción, esa claro, simpleza. A veces los vínculos con las personas poderosas puede ser que terminen leyéndose desde el poder y nunca ni se acercó a eso, ¿no? Fue un vínculo paterno-filial precioso, claro. rico, intenso. Chovy, ¿cómo era él? Porque claro, para muchos de nosotros que no lo conocimos o aquellos que, bueno, no profesamos la fe religiosa, pero, bueno, una característica que ha tenido Francisco que ha arrimado a muchos, incluso a los que están por fuera de la religión, porque era un personaje con definiciones políticas fuertes e interesantes, era para leerlo, pero no logramos tener ese vínculo que vos tuviste, personal. Eh, ¿qué era lo que más te impresionaba de él, desde lo humano? ¿Qué cosa veías que tenía de especial? Que cada cosa que escribió primero pasó por su corazón con algún vínculo, ¿no? El uno, la persona concreta era la ocasión de sus escritos, ¿no? Y antes de escribirlo, y durante y después, a lo escrito lo sangraba, lo vivía realmente, ¿no? La delicadeza de sus escritos, la sensibilidad, Sí, la empatía con lo simple, era en lo cotidiano, ¿no? En los tratos ahí, en el lugar donde vivía, en las opciones que tomaba, ¿no? Escribió Laudato Si y al año siguiente no había un solo plástico ahí, ¿no? Era todo otro tipo de envase. Ha intentado en los últimos años, salió en todas las noticias, la autonomía energética del Vaticano a través de energía solar. En cada cosita, el primero en esforzarse era él, sí, con un modo de ser personal reservado, austero, muy claro. tímido. Pero Eh, coherente entre lo dicho y lo hecho, digamos, entre la palabra y la acción, la coherencia. sí, 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 sí. Y digo una coherencia que primero nació el gesto y después la palabra. Claro, Primero nació el gesto en él, ¿no? Primero fue siempre la acción y lo gestual y después lo convertí en escrito, pero lo maduraba desde el acontecimiento, desde lo histórico, sí, desde la tierra, ¿no? Ha escrito sobre los presos, pero nunca dejó de ir a las cárceles ya en Buenos Aires claro, y nunca dejó de mirar a las padres haciendo fila para entrar un domingo y la convirtió después en textos, ¿no? claro. Pero primero miró, sintió, palpó, tocó la llaga de Jesús primero, después escribió sobre ellas. Claro. Chovi, y ese segundo papá en el trato, cuando te hablaba, ¿cómo era? ¿Una palabra firme? Cuando vos lo escuchabas, ¿era amable? ¿Era gracioso? ¿Cómo era? ¿O mezclaba un poco de todo? ¿Cómo te hablaba como La segundo picardía papá? porteña no la perdió nunca. Sí, Se le juntó mi guarangada cordobesa, así que había, había momentos muy divertidos, muy lindos del trato. sí, Eh, yo en un ambiente que es frío o muy respetuoso,
yo soy más bien kinestésico, así que debo ser de los pocos que lo abrazaba todos los días, lo hinchaba cuando estaba, ¿no? Sí. En eso guardo gestos entrañables y expresiones preciosas de él. Ujú. Bien argentino eso además, bien argentino, ¿viste? Esto de abrazarse, ¿viste? En otros lugares se dan la mano entre hombres, no, un abrazo es bien argentino. Sí, 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 yo esas cosas las he tenido con él Claro. en el medio de un ambiente mucho más Sí, sí. distante en lo físico, más solemne, ¿no? Pero en eso yo agradezco haberlo amasado. Qué lindo, qué lindo. Bien cordobés lo tuyo, además de argentino. Bueno, Chovy, y la verdad que me encanta que nos cuentes todas estas cosas, porque como digo, nos trae mucha más cercanía que va mucho más allá de las cuestiones religiosas o no, y hasta políticas, va por lo humano también. Y En esto algún que... momento, Sí. pensando en algo que uno piensa cuando yo fui, no pude ir los 2 años de pandemia, pero al volver me encontré más deteriorado físicamente. Ujú. También lo empecé a acompañar ese tiempo que estaba, no es que yo fuera una presencia en su vida cotidiana, porque no vivo acá, ¿no? Pero los días que estoy allá puedo acompañarlo más y Sí. verle la delicadeza con los guardias suizos, con los empleados, el hacer que le acerques de la biblioteca un chocolate que le regalaron, ponérselo en la falda, en la silla de ruedas y llevarlo hasta tal guardia suizo que le gusta tal tipo de chocolate, ¿no? Mirá, tenía esos Eh, gestos mínimos, pequeños. constantes, Qué, constantes. qué bárbaro, qué lindo que hayas tenido esa cercanía. Bueno, Chovi, y yo decía al principio, viste que cuando se habla de temas ambientales se tocan intereses fuertes. Vos te la jugaste ya hace un tiempo atrás con unas cartas que enviaste, con este tono, después las explicaste, este tono amable, afable que tenés, pero fueron cartas que tocaron intereses, porque hay que decirlo y contarle a nuestra gente, a nuestro público, que el padre Chovi, el padre Roberto Pío Álvarez, ha planteado inquietudes sobre este polémico oleoducto en Río Negro y que tendría claro impacto en nuestra provincia, en la provincia del Chubut, estamos hablando de territorios compartidos. Vos hace un tiempo atrás decíamos, escribiste unas cartas a los 3 poderes del Estado y recibiste respuesta. Y desde aquel momento, primero, ¿cómo fue esa situación y qué más se ha dicho en este último tiempo? Si alguien más se ha acercado a hablar con vos, ¿cuáles son tus preocupaciones con este tema? No, las preocupaciones para mí siempre han sido preguntas en relación a lo científico que no manejo ni conozco, desde aquellas preguntas, porque mi preocupación era por el Golfo San Jorge, que comparte la provincia de Chubut con la provincia de Río Negro, y la incidencia del oleoducto y del gasoducto. La mía era el oleoducto en principio por las micropérdidas o las grandes pérdidas que pueden dar el petróleo y la Sí, afluencia de muchos barcos enormes para cargar eso y lo que significaba en el flujo de la fauna marina, la ballena franca especialmente, el lugar donde hacen su aparición y su apareamiento, bueno, eh, todo este tipo de cosas fue el origen. Después me han ido acercando también dificultades que podrían darse con el tema del gasoducto en cuanto al calentamiento del agua claro. y algunas cosas así, ¿no? La parte científica yo no lo conozco y me informo y reconozco que muchas veces la mitad de la biblioteca te dice A y la otra mitad no es que te diga B, sino que te dice no A, Claro. el otro apuesto. Pero la otra parte, que es la institucional, que sí conozco más, la división de poderes, cómo se tiene que ser un protocolo bien informado, cómo deberían ser los pasos para cumplir con el acuerdo de Escazú, Claro. todas esas cosas sí siempre estamos atentos. Ujú. Yo digo, yo no me siento un obispo jugado en esto porque el que está jugado es el que está al lado del curso de agua, el que tiene el espacio cerquita de una perforación que empiezan a hacer y se preocupa, eh, todas esas cosas. Yo llego hasta Gastre,
y en Gastre el camino hacia Jacobacci, que ya no es nuestro, pero que algunos se empiezan a preocupar por la incidencia de lo que van a hacer en Jacobacci. Esas cosas sí, ¿no? Claro. Pero el jugado, el, el movimiento, el ambiental, algunos de los pueblos originarios Ujú. que están ahí en el territorio, ¿no? Peleándola todos los días. Bueno, y decía, tenido contacto, tenés contacto permanente con las comunidades de la meseta. ¿Ves la preocupación que tienen esas comunidades? Porque son gente, familias de muchos años, pequeños productores que en algún caso ven amenazadas sus territorios, sus emprendimientos. Bueno, en este caso, como decíamos, pueblos originarios, pero también emprendimientos turísticos en la zona del valle. Pero esto de los pueblos que están ahí en la meseta, ¿cómo los notás vos? Sí, me parece que la recepción de un obispo siempre tiene que ser confiada, ¿no? Confiar que lo que le llega es genuino, auténtico, está pensado. Y yo digo, hoy escucho a muchos vinculados a pueblos originarios, a las localidades, en el recorrido. También escucho cosas del Estado, de Ignacio, de Victoriano, y confío, realmente confío en que los pasos que vayan dando, lo que vayan abrazando, sea incluyendo a todos, sea respetando el acuerdo de Escazú. Yo no tengo elementos para desconfiar, ¿no? De Ujú. ninguna de las partes. Y en eso entonces no es que me tranquilice, pero me predispone bien Claro. a los espacios que sean de escucha mutua, de acuerdos mutuos, ¿no? Creo Ujú. que siempre hay que apostar y el Papa en eso hace un genio, fratelli tutti, pero también en lo cotidiano, de siempre, sería bien jesuita el que voy a expresar, salvar la proposición del otro. Siempre intentar salvar la proposición del otro. Eso significa lo que me dice el otro, no lo cubro de un manto de desconfianza en principio, sino que lo recepto, pregunto, repregunto, requete contra pregunto, Sí. pero no me levanto de la mesa, ¿no? Claro, 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 tal cual. Bueno, Chovy, gracias por el contacto. ¿Vas a venir? ¿Vas a andar por acá, por Esquel, por la cordillera en algún momento? No, estuve hace poquito, lo fui a visitar a José. Bueno, fuimos juntos con José a un encuentro y después me Sí. quedé ahí un día en Esquel hace poquito. Pero Bueno, algún día puedo pasar de vuelta. por favor, la próxima vez que vengas, date una vuelta por el canal porque va a ser un gustazo charlar un toque más con vos de muchos temas interesantes. Así que, nada, tenernos en la agenda ahí y te venís Bueno, dale, para acá, para dale. el canal. Y ahora sí lo último. ¿Qué te hubiera gustado decirle, sí, a Francisco o a Jorge o a ese segundo papá? ¿Qué te quedó ahí por decirle más allá de todos los intercambios que estuvieron personales, epistolares? Pero si hubieras tenido la oportunidad de cruzarlo ahora en los últimos días, ¿qué te hubiera gustado decirle? Cuando llore, corto. Eh, no, lo vi el año pasado, lo vi personalmente y después nos hemos comunicado hasta hace 15 días. Me hubiera gustado darle un abrazo antes que se muera. Me hubiera gustado estar ahí. Gracias, Chovi, un abrazo de parte nuestra. Gracias.